La palabra de Dios, la Escritura, dice sobre la oración así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Es interesante anotar que la oración es sin duda una de las principales características del pueblo cristiano, porque es la oración que el Señor nos enseñó, no para repetirla, sino para que la tomemos como un modelo de nuestras oraciones en adelante, consecutivas. Así que quien se aprende esta oración de memoria está bien, pero no la repita como un rezo, sino repítala pensando seriamente, profundamente, personalmente. Piense en la oración de modo que cada palabra salga como de su propio corazón, porque así debe ser. La oración del Señor, como sin duda ustedes saben, consiste en lo que el mismo Señor Jesucristo respondió según el evangelista Lucas a la pregunta, o mejor dicho, a la solicitud de sus discípulos. Uno de ellos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Se refería a Juan el Bautista. Y entonces Jesús les dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nuestro reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en el cielo. Así. Y sigue diciendo el Señor: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Sigue diciendo el Señor: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este pasaje completo, así como leímos, se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, y versículos del 5 hasta el 15. Ahora, aquí en este pasaje, como ustedes sin duda habrán oído,
se encuentra consignada la oración llamada del Señor, o el Padre Nuestro, o también algunos otros la han llamado, porque así la han usado, la oración dominical. Sea como sea, esta oración es la que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos en respuesta a la solicitud de uno de sus discípulos, como ya dijimos, que le dijo al Señor: enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús responde inmediatamente con esta oración. Ahora bien, esta oración naturalmente es muy interesante, es muy importante, y claro que si se la aprenden de memoria, eso está perfectamente bien. No hay nada de malo, sino todo lo contrario. Hay aquí una bendición muy grande en aprender de memoria esta oración, porque recuerden ustedes, son palabras del Señor Jesús. Así que el Señor Jesús nunca habló de más, ni dijo palabras con doble sentido, ni tampoco usó sus palabras para tratar de enseñar alguna otra cosa que no fuera, mejor dicho, la respuesta apropiada a la solicitud de quienes le preguntaran. En esta ocasión sus discípulos sin duda habían oído a Juan enseñar a sus discípulos a orar, Juan el Bautista. Juan el Bautista. Y entonces los discípulos que oyeron le dijeron a Jesús: ¿por qué no nos enseñas a orar como Juan enseñó a sus discípulos? Ahora, hay que hacer una aclaración, y además en justicia a los judíos tenemos que decir que el único pueblo que ha acostumbrado a orar desde siempre, desde toda la vida, es el pueblo judío. Claro que ellos fueron enseñados desde el tiempo de Moisés, y ellos oraban a Jehová, o a veces le llamaban Padre, pero era obvio que se referían a Jehová, el nombre de Dios, el nombre propio de Dios, con el cual era identificado por el pueblo judío. Pero oraban como diríamos, como lo hacemos nosotros, en términos comunes, en términos sencillos y también en términos claros, de manera que las oraciones judías siempre fueron y han sido y serán siempre un modelo de oración para aquel que quiera aprender a orar. Pero claro, la oración modelo, de la que debemos aprender, de la que debemos apropiarnos el sentimiento, el sentir y el espíritu del Señor Jesús, es la oración que nos enseña, la oración dominical, la oración del Señor, o como le llamamos comúnmente, el Padre Nuestro. Y de esta oración vamos a estudiar por unas cuantas ocasiones lo que es el Señor Jesús nos enseña a través de estas hermosas palabras que salieron de su propia boca del mismo Señor Jesús, el Hijo de Dios, que nos enseña a orar. Recuerden, Él dice, así comienza a enseñarle a sus discípulos: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a comenzar por meditar en las primeras palabras de la oración del Señor. No vamos a terminar toda la oración del Señor en esta ocasión, pero iremos considerándola poco a poco a medida que avancemos en nuestras meditaciones. El Señor Jesús dijo a sus discípulos: vosotros pues oraréis así. Es decir, el Señor Jesús no solo está pensando en decirles, en dejar claro ante sus discípulos que deben orar como puedan o como sean llevados por la costumbre o por la necesidad, sino que Él quiere que aprendan una oración que Él mismo les está inculcando, les está enseñando. Recuerden, dice: vosotros pues oraréis así. Y entonces viene su oración: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vamos a considerar en primer lugar
estas dos primeras expresiones de la oración del Señor. Dijo Jesús: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. La palabra que debe ocuparnos en primer lugar es la palabra Padre. ¿Qué quiere decir la palabra Padre? Estoy seguro que todos ustedes la usan porque tienen padres, ¿no es así? Y porque especialmente los niños acostumbran dirigirse a sus papás de esta manera: Padre. Y cuando hay una necesidad grande, ellos casi siempre se dirigen con la palabra común o digamos más específica: papá. Papá, quiero esto, papá, quiero el otro, o algún reclamo que sea correcto, desde luego. Pero quisiéramos nosotros considerar para nuestro bien estas primeras palabras de la oración del Señor: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús con esa expresión de Padre nuestro que estás en los cielos? En primer lugar, debemos considerar la expresión Padre nuestro. ¿Quiénes son los que le llaman Padre nuestro a Dios? Quizás algunos piensen, bueno, cualquiera, todos. Es cierto que muchos así se expresan, quizás así oran, pero la expresión Padre nuestro reclama desde luego una relación estrecha familiar. No podemos decirle a cualquiera Padre, o lo hacen los hijos de ustedes así. Encuentran a cualquier persona en la calle, algún señor mayor de edad, y que se acercan a ellos y les dicen: oye, papá o padre, dame esto. Claro que no, no es costumbre, no es correcto, no es lo que debe hacerse. A la gente desconocida, naturalmente se dirige uno con respeto, con la palabra Señor, con la expresión Señor, con la expresión también tan común, el adjetivo que se usa para antes de padre: don señor, don fulano, etc. Pero para dirigirse a Dios y hacerlo con esa expresión familiar, es necesario considerar ciertas cosas muy importantes. En primer lugar, los únicos que pueden dirigirse a Dios con la palabra Padre, con la expresión Padre, son los que son hijos. ¿No creen ustedes? Los que son hijos de Dios. Claro, alguno quizá está pensando ya, entonces yo sí puedo. Un momento, hay que tener mucho cuidado con esto, porque ¿quiénes son los que pueden decirle Padre a Dios? No cualquiera. Algunos piensan que por el hecho de haber sido creados por Dios ya son hijos de Dios. No es cierto, no se confundan. Todos los hombres, todos los seres que Dios hizo en el mundo, pasados, presentes y futuros, naturalmente, que tienen una relación estrecha con Dios, porque son criaturas de Dios. Pero la relación de padre e hijo solamente debe darse entre aquellos que tienen una relación estrecha con Dios, precisamente de esta naturaleza: de padre a hijo, de hijo a padre. ¿Y quiénes son los que pueden llamarle Padre a Dios? Pues aquellos que han nacido de Dios. ¿No creen ustedes? Es lo más natural, porque ¿quién de ustedes, por ejemplo, los varones que me escuchan, tampoco ustedes permiten que cualquier muchacho en la calle le llame papá a usted? No, solo sus hijos, aquellos que salieron de usted, aquellos que nacieron de usted, aquellos que llevan su nombre, aquellos que llevan su sangre, aquellos que llevan su naturaleza. Solamente ellos tienen el derecho de llamarle a usted Padre. Pues de igual manera, solo aquellos que han nacido de Dios tienen el derecho de llamarle Padre a Dios. Y quizás se pregunte, bueno, pero ¿cómo sucede eso? Bueno, esa es una buena pregunta, naturalmente. Aquellos que son hijos de Dios, dije antes que son los que han nacido de Dios.
Bueno, ¿cómo se nace de Dios? Para nacer de Dios, primero hay que reconocer el camino correcto. Y el camino correcto es tener a Cristo como Salvador. Porque el único que puede ponernos en línea directa de familia, de familiar de Dios, para llamarle Padre, es Cristo, el Hijo de Dios. Al salvarnos de nuestros pecados, al perdonar nuestros pecados, el Hijo de Dios, nos convertimos por razón natural y directa en hijos de Dios directamente. Quizás no lo entendamos, y yo no espero realmente que lo entiendan todos. Muchos van a protestar, van a decir, pero eso ¿cómo puede ser? ¿Cómo el simple hecho de llamarle a Dios Padre ya eso nos convierte en hijos? Pues fíjense ustedes que esta es una de las cosas más grandiosas que contiene el Evangelio enseñado por la Biblia, la palabra de Dios. Todo aquel que quiere ser hijo de Dios tendrá que nacer de Dios. En una ocasión un hombre muy influyente entre los judíos, llamado Nicodemo, quizá algunos han escuchado de él, se acercó a Jesús para preguntarle algunas cosas, y entre ellas surgió el tema naturalmente de la familiaridad con Dios, del hecho de ser hijos de Dios. Y Nicodemo, asombrado, le dice, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? Si tenemos que ser hijos de Dios por nacimiento, ¿cómo podemos nacer siendo viejos? Y Jesús le responde, todo aquel que es nacido de Dios tiene la naturaleza de Dios. Por eso son hijos de Dios. Pero para ser hijo de Dios se necesita naturalmente el eslabón perfecto, Cristo Jesús. Cuando una persona acepta a Jesucristo como su Salvador personal, inmediatamente y por razón lógica y natural, Dios lo convierte en su Hijo. Así como suena de sencillo. Es realmente fácil. Claro que para esto se necesita confesar a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Todo aquel que confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador, naturalmente que Dios lo convierte en hijo suyo por naturaleza. Porque naciendo de Cristo, por Cristo, de Dios, somos hijos de Dios y tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios y el derecho de ser hijos de Dios, y Dios es nuestro Padre. Podemos acudir a Dios con toda propiedad y con toda confianza. Podemos llamarle como el mismo Señor Jesucristo nos enseña en la oración del Señor o la oración dominical o el Padre Nuestro, como dijimos al principio, que dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Bien, esa es la enseñanza principal del Padre Nuestro. Dios nos convierte en sus hijos al momento de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y en ese instante nacemos de nuevo, nos convertimos en hijos de Dios y naturalmente Él se convierte en nuestro Padre y nosotros podemos llamarle con toda familiaridad, con toda confianza, Padre nuestro que estás en los cielos. Yo quisiera preguntarles, si hay alguna persona que no tiene esta confianza, que no conoce este secreto, que nunca ha podido llamar a Dios su Padre, quizás en esta hora sea su hora, sea su momento. Lo que tiene que hacer es aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Esto lo convierte en hijo de Dios, Dios se convierte en su Padre y usted desde ese momento en adelante podrá llamar con toda confianza a Dios como Padre. Y habrá entre usted y Dios una verdadera y completa familiaridad, de manera que con toda confianza podrá acercarse a Dios y podrá decirle, como el Señor Jesucristo nos enseña, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted quiere llamar Padre a Dios,
Si usted quiere ser hijo de Dios, bueno, pues el secreto es muy sencillo. En este momento puede abrir su corazón y decirle al Señor, a Dios, que usted quiere ser hijo suyo, y entonces aceptará a Jesucristo como su Salvador personal. Abrirá su corazón a Cristo, Él entrará en él y le dará la capacidad y la autoridad para ser hijo de Dios, y desde ese momento usted con toda confianza podrá llamar Padre al Señor Dios de toda la tierra, Dios de los cielos, Dios de todo cuanto existe. Y es realmente muy interesante y muy agradable, muy gratificante contar con esta oportunidad de llamar Padre a Dios que está en los cielos. Y así le decimos con frecuencia: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Desea usted llamar Padre a Dios? Pues acepta a Jesucristo como su Salvador personal y el asunto está arreglado.